de fiesta, de gozo. Así estamos. De nuevo con ustedes, mis queridos hermanos, asiduos receptores del esfuerzo que se hace en Vida TV. Me siento realmente gozoso, muy feliz de que llegara este momento para compartir las buenas nuevas con ustedes. He tenido algunas experiencias muy preciosas. El compartir la palabra con algunos hermanos de acá de Tennessee, en Nashville, ahí en un lugar que se llama Laverne. Y bueno, eso es algo informal, ¿no? Pero para los efectos de la iglesia, se queda en Antioch, al lado de Nashville. Y me siento feliz, pues, de poder hacerlo allí, planificando en el nombre del Señor el que Él pueda disponer, hacerme tribuna, de manera que yo pueda compartir la palabra del Señor donde Él quiere. Que Él me haga el itinerario. Bendito sea Dios. Quiero compartir con ustedes un resumen acerca de lo que significa la historia de la redención. Obviamente esto no reclama que cuando hablamos de redención lo asociamos a la salvación. La salvación es una palabra griega que es soteria, como fue escrito en el Nuevo Testamento, salvación, soteria, que involucra lo que tiene que ver con emancipación, liberación, gozo, paz, vida eterna. Eso y algunos otros y otras ideas están asociadas a esta palabra de soteria, que es salvación. Y la salvación la tenemos que ver desde tres perspectivas, que tienen que ver con la redención, la remisión y la propiciación. Dentro de la redención, la Biblia habla de esta redención, esto que tiene que ver con alguien pagó, la idea es esta, alguien pagó el precio, alguien pagó con su vida para que nosotros pudiésemos tener el perdón de los pecados. Esto es dentro del plan de salvación, el que fue propicio y todo lo hizo para que nosotros pudiésemos obtener la salvación. Este es Jesucristo. Cuando hablamos de la redención, hablamos de un proceso histórico que recoge la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y que podemos subdividirlo o clasificarlo o separarlo más o menos en 6 aspectos, en 6 etapas de la historia. La primera tiene que ver con el capítulo 1 hasta el capítulo 12, donde se habla de la necesidad de la redención. Es decir, la necesidad que tiene el hombre después de haber fallado, después de haber caído, después de haber pecado, donde comenzaba a estar en deuda con el carácter santo de Dios, por tanto, estaba destinado a perderse. Pero Dios es maravilloso, Dios ama al hombre en gran manera. Dios ya tenía listo el plan de la salvación, esta parte que tiene que ver con la redención, y lo comienza a anunciar desde el Génesis y termina en Apocalipsis. Esta parte de Génesis que tiene que ver con la necesidad de ser redimido, usted lo puede encontrar en los primeros 11 capítulos del libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Luego pasamos a la otra etapa que tiene que ver con el canal. ¿Quién es el canal? Por supuesto que el canal es Jesucristo. Pero cómo se movió, de acuerdo a la promesa que encontramos en Génesis, en el capítulo 3, versículo 15, que es el protoevangelio, desde allí hasta Malaquías, esto es, desde el capítulo 12 de Génesis
hasta el libro de Malaquías en el Antiguo Testamento, se habla del canal de la redención. Luego tenemos los 4 evangelios que hablan acerca de la ejecución de la redención. Los evangelios narran de qué manera el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Verbo se humana, y conocemos entonces la historia de Jesús, como Jesús durante 3 años y medio estuvo enseñando, estuvo testificando y presentando la metodología con la que el reino de Dios se tendría que establecer en la tierra. Esto es el evangelio. El reino de Dios es lo más importante, es el centro. Pero para que nosotros pudiésemos entrar en el reino de Dios, necesitamos participar del plan salvífico. Y esto es lo que nos presenta la salvación. Nos presenta la salvación. Y la salvación consta también de 6 partes, que tiene que ver con esto con el que se debe iniciar, donde hayan cambios radicales para con el hombre. El arrepentimiento, la fe, el nuevo nacimiento o regeneración, la justificación, la adopción y la santificación. Todo esto es el plan de salvación. Pero en cuanto a la historia de la redención se refiere, cuando llegamos a los 4 evangelios, ellos nos narran, nos dicen, nos proyecta la ejecución de la redención. Luego vemos cómo en el libro de los Hechos se presenta en la proclamación de la redención. Allí nace la iglesia el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo de Dios viene a morar en la vida de aquellos quienes reconocían a Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces comienza la historia de la iglesia. La historia de la iglesia. Allí está la proclamación de la redención. Los libros, o mejor dicho, las cartas, las misivas, que envuelven la explicación de la redención, que es la otra etapa, están desde la carta a los romanos, una carta de Pablo, hasta Judas. Allí está plasmada la explicación de la redención. Y por último está la consumación de la redención, que lo narra y lo detalla el libro de Apocalipsis, escrito por Juan. Esto debe coronar y queda coronado con lo que se denomina en los estudios teológicos el milenio. Hay muchas personas muchos teólogos piensan que el milenio es una expresión simbólica que encierra un tiempo indeterminado. Hay otros que creen que está bien determinado, que todo el programa de Dios para los efectos de salvación del hombre comienza con un hombre llamado Abraham, que Dios lo trae de Ur de los Caldeos y lo lleva a Canaán, y allí nace a través de Abraham la nación de Israel. De esa nación de Israel, siglos después, nacería el Cristo. Después de Cristo, de la ascensión de Cristo, después de su obra, de su vida entregada en propiciación por nuestros pecados, Él resucita, sigue anunciando el evangelio del reino y luego parte con promesa de regresar, a tratar durante un tiempo, después que el Señor Jesucristo se va, viene a levantar a su iglesia. La iglesia viene representando el tercer pueblo con el que Dios trabaja desde la perspectiva escritural. Son 3 pueblos: los gentiles, los judíos y la iglesia. De 2 pueblos, de los gentiles, del trabajo que hicieron los judíos con los gentiles, surge la iglesia.
La iglesia es también expresado en las escrituras como pueblo de Dios. El pueblo de Israel es el programa piloto, un pueblo escogido por Dios, con el que Dios hizo muchos pactos, donde hace promesas, promesas que se tienen que cumplir después del rapto de la iglesia, en eso que se denomina como corona de la historia, que es el milenio. ¿Por qué el milenio? Por muchísimas razones. El milenio es la posibilidad cierta que Dios tiene en el cumplimiento de las promesas que Dios le hizo a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David, a todos esos líderes antiguos testamentarios. Dios se los va a cumplir en el milenio. Dios le va a cumplir en el milenio a Abraham de que su descendencia tendría propiedades, tendría tierra, de que también habría reyes, y los hubo. Pero en David, que es un descendiente de Abraham, Dios le hizo promesas que un hijo de él, un descendiente, perdón, de David, iba a sentarse en el trono. Y ese es Jesús, porque lo que hace precisamente Mateo en la carta, en el Evangelio según San Mateo, lo primero que resalta es todo lo que tiene que ver con la genealogía de Jesús, de que Jesús es rey porque él desciende de David y lo demuestra en un árbol genealógico donde explica cómo fue que Jesús era hijo de David y por tanto rey. Ese Jesús se sentará en su retorno para iniciar el milenio. Hay muchas personas, como les dije desde el principio, y yo respeto eso, porque hay doctrinas que son esenciales y otras son, además de esenciales, otras son importantes. Las que nos unen son las esenciales, donde Dios es nuestro Padre, Dios es trino, Jesucristo es nuestro Salvador, él es el Salvador, todo esto de que hay un Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo mora en nosotros, de que somos iglesia, que somos los representantes de Cristo en la tierra. En fin, todo eso, eso es de doctrina esencial. Pero hay doctrinas importantes que tienen que ver con lo que atañe al conocimiento de Dios, pero con cosas, no es que son menores, pero no son tan centrales como las anteriores. Y son importantes. Allí algunos difieren. Un concepto de uno, un concepto de otro, allí difieren. Pero yo me voy a comunicarles lo que dice en Apocalipsis respecto del milenio, donde me parece que de la forma en que está escrito, no cabe duda de que se trata de algo real en cuanto a tiempo de 1000 años se refiere. Y les leo en el capítulo 20, desde el versículo 4, que dice así: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Así está escrito aquí. Luego dice en el versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Luego dice en el versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar.
y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego de azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Gloria a Dios, porque eso va a pasar. Ahora, está esos 1000 años, ese milenio con el que se corona el plan de redención, para que tenga una estrecha relación con lo que dice Apocalipsis, que es el cumplimiento, es la consumación de la redención. Estos 1000 años tienen que acontecer. ¿Y por qué es que tienen que acontecer? Bueno, dice que al inicio de los 1000 años, cuando el Señor Jesucristo retorne a la tierra para establecer su milenio, su reino glorioso, porque por ahora lo que hace la iglesia es dar como el inicio. Desde que la iglesia es iglesia, lo que tiene que hacer la iglesia es precisamente dar a conocer el reino de Dios, porque esto fue lo que vino a presentar el Señor Jesucristo. El reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado, dijo el Señor Jesús, que era Él. Y el reino de Dios no consiste en un trono como tal, una silla y una corte y las trompetas y el anuncio, tal como nosotros nos los imaginamos y como se ha hecho en realidad en la organización social de los hombres. Así no es el reino de Dios. El reino de Dios para nosotros es en estos términos. La iglesia lo empieza a manifestar. ¿Cómo? A través de principios y verdades. Principios eternos que están sustentados por verdades eternas. En un tiempo-espacio que esto es el evangelio. El evangelio entonces se constituye en un método a través del cual, al dinamizarlo, el reino de Dios es establecido en esta tierra. Y la iglesia es quien tiene la responsabilidad de hacerlo. Cuando la iglesia termine de hacer ese trabajo, Dios la llevará. Nos llevará. Eso es algo para detallarlo en otra oportunidad. Cuando esto esté por terminar, sucederá la guerra de Armagedón. Allí, Dios tendrá la ocasión de cumplirle al pueblo de Israel lo que le prometió a Abraham. Las tierras que hoy tienen los que se constituyeron siempre en enemigos de Israel: Jordania, Irak, Irán, el Líbano, Egipto, todos esos países que están alrededor de Israel perderán en la batalla de Armagedón, perderán sus tierras, y todas esas tierras serán para Israel, lo que Dios le promete a Abraham en el capítulo 15 de Génesis. Usted lo puede leer. Entonces Israel será muchas veces más rico que lo que hoy es, porque tendrá más territorio. Todos los minerales que hay en esos territorios, especialmente el crudo, el gas, todo eso lo va a manejar Israel durante el milenio, porque Dios se lo prometió a Abraham. Por supuesto que las naciones que están alrededor ven a Israel como el gran enemigo. Me decía hace algunos años un árabe que Israel representaba para ellos como la úlcera, una úlcera en medio del pueblo de los árabes. Bueno, resulta que esa úlcera es el pueblo de Israel y es el plan piloto que Dios tiene para la humanidad. Lo tuvo y ahora tiene a través de otro pueblo que se llama la iglesia. El pueblo de Israel tiene que creer en el Señor Jesucristo. Para el momento en que se inició la iglesia fue constituida básicamente por israelitas que se convirtieron al Señor, pero eran una minoría. Muchos defendían el judaísmo, que fue la interpretación que se le hizo a la ley mosaica,
Y entonces apabullaron, persiguieron a la iglesia. Pero Dios tiene promesas con el pueblo de Israel y esas las va a cumplir. ¿Y por qué van a ser 1000 años? Bueno, durante 1000 años, Dios le va a demostrar al ser humano que necesita de Dios morando en él, que necesita la presencia del Espíritu Santo de Dios, que lo necesita. Durante esos 1000 años, Dios le va a demostrar que aun cuando Dios esté reinando, como pasó en el huerto de Edén, el hombre por haber pecado, la maldad se apropió del ser humano. Lo afectó de tal manera. Esa creación de Dios tan preciosa como es la del hombre, potente, creativo, es decir, con los atributos que Dios le plació transferirle. El hombre es tan especial, tan poderoso, es creativo. Él no es creador, creador es Dios, pero él es creativo porque él crea cosas a partir de elementos. El hombre es muy inteligente, complejo, pero el pecado entró a él y lo echó a perder. Por eso el plan de salvación. Y Dios le va a demostrar que reinando Jesucristo, aún el hombre al final de los 1000 años volverá a ser engañado por Satanás. Por eso Dios lo va a arrestar por 1000 años, es decir, lo va a paralizar. Eso de las cadenas es algo simbólico, porque como atas a un espíritu con unas cadenas. Pero si el asunto es que los que opinan de que los 1000 años no son reales, sino que son simbólicos, es porque también hay que aplicarle a las cadenas, que es algo simbólico. Entonces, simbólico con simbólico. Bueno, ese es un asunto teológico. En todo caso, lo que nos llama la atención es que al término de los 1000 años, de ese tiempo, el hombre, con todas las bendiciones que tendrá en ese milenio, porque hasta él va a durar más, él será un longevo más, durará como duraban Noé, como duró Abraham, inclusive duró 175 años, como duró todos esos antiguos testamentarios, Jared, Matusalén, Enoc. Volverá el hombre a ser longevo, porque es que en ese milenio van a pasar cosas maravillosas. Pero al término del milenio, Satanás volverá a ser suelto, para que el hombre se dé cuenta que la maldad estaba en él. Porque todos le tiran a Satanás que él es el culpable de todas las cosas. No, el hombre es malo. Jesús dijo que el hombre es malo. El hombre es responsable de lo que es. Y por eso habrá dos juicios. El gran juicio, el juicio del gran trono blanco, donde comparecerán todos los seres humanos que han vivido sobre esta tierra. Serán despertados y se les anunciará por qué razón van a estar separados de Dios para siempre, jamás. Pero esto no tiene nada que ver con la iglesia es otra cosa. Pero Dios le va a demostrar al ser humano: usted, mi querido hijo por creación, ha sido malo. Y yo le di a mi hijo en propiciación por tu pecado.
y te pareció que fuera poco, lo tomaste en vano. Por tanto, como yo soy justo hasta el final, te voy a quitar de delante de mí para siempre. Te di mucho tiempo para hacerlo y no lo hiciste. Esto es para las personas que están en el milenio. Imagínense ahora que tenemos un promedio de vida al nacer de 75, 80 años. Ahora, mientras estos años estén pasando, nosotros tendremos la oportunidad de reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y la persona que no lo haga en este tiempo, que es el tiempo de la iglesia, es el tiempo en que los gentiles se conviertan al evangelio, el tiempo de los gentiles que tendrá su plenitud, que se acabará con el advenimiento del Señor Jesucristo para instaurar su reino milenial. Si no se convierten al Señor, se perderán. Dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Dice que no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hoy es tiempo de salvación. Usted, mi querido amigo, mi querida amiga, que está en este momento allí frente a su receptor, tiene la oportunidad de convertirse al Señor, de aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, para que no se pierda. Y usted me dirá a mí, no, es que yo soy bueno, yo soy buena. Dios es justo y Dios es amoroso y me quiere tanto que Él pasará por alto todo. Entonces la muerte de Jesucristo es para otros, no para usted. No, Jesucristo murió por todos los hombres. Es un solo paquete de salvación. Y de eso estamos hablando. De toda la historia de la redención, que será sellado con esta vivencia que tendrán los seres humanos de un milenio. El hombre tendrá la oportunidad de ver a Jesús reinando. Y al final de los tiempos, Dios le va a demostrar, epa, ¿te diste cuenta? Ahora, ¿quién va a entrar al milenio? No cualquiera. Serán muy pocos, porque antes vendrá un proceso que se llama la gran tribulación. Morirán millones de personas. Y los que logren entrar, entonces tendrán la oportunidad de entrar en el reino glorioso de Dios. No salvados, tendrán que tomar una decisión mientras están viviendo. Si es que viven. Por eso, ¿para qué para qué maximizar las posibilidades de alargar un poco el tiempo de recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador? Hágalo ahora, porque uno no sabe qué puede pasar dentro de un instante cuando salga a la calle. Hay una porción que quiero compartir también al cierre de este comentario de hoy, que tiene que ver con el milenio y cómo es presentado escatológicamente desde la perspectiva judía. Porque es que Dios trabajó con el pueblo de Israel. Y la escatología de los judíos es muy simple. La de ellos es nada, que venga el Mesías. Ellos estaban esperando al Mesías. Y el Mesías iba a reinar y al término de su reino vendría el juicio final, los que se pierden y los que no se pierden. Esa es la escatología de los judíos. Muy sencilla. Pero ellos no sabían realmente lo que entendía las escrituras o decían las escrituras. Ellos tenían su teología y de allí surge el judaísmo. Tanto en todos los profetas del Antiguo Testamento se habla del milenio, pero mezclado en el tiempo de la cruz y para el tiempo que a ellos les tocó vivir. Porque Dios salvó una y otra vez de las guerras, de los que querían someter al pueblo de Israel, los reyes como Salmanasar, Nabucodonosor,
todos los reyes de los diferentes países y de las diferentes potencias que rodearon al pueblo de Israel los querían someter. Es más, los sometieron. Pero Dios los salvó una y otra vez de los cananeos, de la variedad de los pueblos que estaban en Canaán, de los asirios, de los sirios, de los persas, en fin, hasta de los romanos, de los griegos. Y hoy Dios sigue tratando con el pueblo de Israel. Hoy los está librando, los está salvando de las presiones que ejerce el enemigo a través de los pueblos que han odiado a Israel. Por ello, algunas organizaciones de terroristas, como los de Hamas, los de Hezbollah y los países abiertamente como Irán, como Irak, como Siria, lo que tiene que ver con el Líbano. Todos esos países se han declarado enemigos del pueblo de Israel. Hoy hay una batalla entre Hamas, que es una organización terrorista, en contra de una nación. Una organización apoyada internacionalmente para ir en contra del pueblo escogido por Dios, que fue el plan piloto de Dios antes de que fuera la iglesia. ¿Y ustedes creen que sus enemigos van a ganar? Jamás. Jamás ganarás. Vamos a utilizar esa manipulación de palabras. Jamás ganarás. ¿Por qué? Porque está escrito, hermano. A ver, cuando Dios está hablando a través de los profetas antiguos testamentarios, voy a citar aquí a Jeremías en el capítulo 31 para que usted lo pueda buscar. También está Isaías. Todos los profetas como Zacarías, Malaquías, Ageo, todos esos profetas hablan acerca del milenio. Y en ese milenio está presente Israel. Estará presente en el pueblo de Israel, estará presente el pueblo de Israel. Es una promesa de Dios que le hizo a Abraham, el primer israelita. ¿Y ustedes creen que porque sea minoría, porque se trate de un país pequeño que tiene apenas, no sé, 5 o 6 millones de habitantes, ustedes creen que los que están alrededor pueden deshacerlo? Jamás. Porque Dios dice es otra cosa. Y esto es lo que pretendo compartir en el cierre de este comentario. En el capítulo 31 de Jeremías, voy a aprovechar para dos cosas. Hablar de cuándo es que es milenio, cuándo está hablando del milenio como tal, cuándo está hablando del proceso de la redención para los días del Señor Jesucristo, cuando lo hizo efecto, y de cómo era que Dios estaba tratando a la vez con aquel pueblo ante los enemigos de su momento. Por eso se habla en el capítulo 31, salvado el remanente de Israel. Muchos teólogos dicen Dios se apiada de Efraín, la futura prosperidad de Judá. Y dentro de esos versículos, especialmente en el capítulo 31, dice en el versículo 27, para que escuche usted. He aquí, vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Aquí se está refiriendo es al milenio. Se está refiriendo al milenio. Pero el pueblo de Israel no conocía que iba a haber un tiempo que sería la iglesia. Se supone que sean 2000 y tantos años, porque ya han pasado más de 2000 años, donde habría un tiempo de los gentiles, una plenitud de los gentiles,
y que el pueblo de Israel, Dios lo iba a sostener o lo iba a mantener todo ese tiempo, a pesar de que hubiese enemigos. Teniendo un trato muy especial con él, Dios, y también con la iglesia. Porque Israel y la iglesia no es lo mismo. Muchos teólogos del siglo XIV, XV tuvieron el gran error de creer que la iglesia es el reino de Dios y, y que Israel era lo mismo, la iglesia era la Israel espiritual. Es raro porque ellos, por supuesto que había desaparecido en el año 70 Israel como nación y volvería a ser nación otra vez el 14 de mayo de 1948, cuando las Naciones Unidas dieron el dictamen de que Israel era nuevamente nación. Es una historia preciosa. Los teólogos del siglo XIV y XV no tenían a Israel por ningún lado en el horizonte. Por tanto, dijeron que la Israel espiritual es la iglesia y por allí asumieron algunas posturas que obviamente se cayeron al nacer Israel como nación nuevamente en 1948. Eso hay que estudiar, ¿no? Pero aquí en el versículo 27 habla del capítulo 31 de Jeremías. Ya está hablando del milenio. Claro, el pueblo de Israel no sabe, sino que hablaba, esa era lo que ellos entendían desde la perspectiva teológica de su escatología. Aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Sembraré, es decir, habrá una explosión demográfica y una explosión zoológica. Habrá muchas personas, habrá muchos animales. Cuando en el tiempo del milenio, es decir, habrá una renovación en toda la tierra. Habrán cambios. Ustedes pueden imaginarse los cambios que habrá porque comience Dios a reinar en esta tierra en la persona de Jesús. El rey prometido, el hijo prometido a David. El rey prometido a Abraham. Entonces habrá cambios en la tierra. Por supuesto que las leyes serán llevadas a efecto cabalmente. Y la tierra comenzará a experimentar cambios. Cambios en su clima. Cambios en el relieve. Y esos cambios en el relieve traerán otras corrientes oceánicas, cambios en la naturaleza. Por eso es que entonces habrá una explosión demográfica porque no habrá muertes. Sí habrá muertos, pero no como hoy, que caen por segundo cientos de personas. Habrá multiplicación, una explosión zoológica, porque obviamente, dadas las condiciones del planeta, que serán mejoradas, habrá más comida para los que también se están multiplicando. Bendito sea el Señor. Y es mucho de investigar y de saber y de reflexionar acerca de lo que va a acontecer sobre esta tierra. Y dice en el versículo 28, y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirá más, los padres comieron de las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Esta parte fue muchas veces mal interpretada, porque se trata de una interpretación incorrecta de lo que dice Éxodo en el capítulo 20, versículo 5, y también Números en el capítulo 14, versículo 18. Son malas interpretaciones, pero aquí están, pero es haciendo alusión a qué? Al milenio. Y a la vez comienza en este versículo 28 a hablar acerca de lo que haría el Señor Jesucristo en su tiempo. Fíjense como dice el versículo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová,
en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. Primero habló de la redención y de la regeneración. Y luego dice aquí, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Eso se llama regeneración. Esto es parte del plan de la redención. Bendito sea Dios. Por otra parte, dice más adelante en el versículo 34, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos. Aquí está hablando de la justificación. Está hablando del tiempo en que aparece el Señor Jesucristo con ese plan de la justificación, que solamente lo podía llevar a efecto él, porque él era el propicio, porque él murió sin pecar, porque él murió ocupando nuestro lugar, porque él llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias, nuestros pecados, los perdonó. Por eso la remisión, la redención y la propiciación, que es parte de lo que es la justificación. Ahora bien, esto está dicho en Jeremías y fíjense que hay una secuencia entre una cosa y la otra, pero hay una separación clara en los tiempos. Aquí se está hablando del tiempo en que el Señor Jesucristo vino a llevar a efecto el plan de salvación, pero ya se estaba hablando antes del milenio. Y muchas veces es citado así en todo el Antiguo Testamento, especialmente por los profetas cuando hablan de Israel. Pero aquí hay algo que quiero compartir con ustedes al cierre. Y dice en los versos 35. Esto es para confirmar un poco más de que no harán con Israel lo que quieran, sino lo que Dios permita. Pero hay una promesa de Dios. Dice el versículo 35. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y brama sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Entonces es categórico al decir esto. A mí me llena de gozo esto, porque dice en el versículo 36, si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Y remata diciendo esto, así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que la ciudad será edificada a Jehová desde la torre de Hananel hasta la puerta del ángulo, y comienza a describir. En otras palabras, si el hombre es capaz de medir los cielos, imagínense los cielos. No está hablando solamente de los cielos sino del cielo sideral. Si ya se envió desde el 25 de diciembre de 1921 el telescopio James Webb para buscar exoplanetas, para buscar cómo es que hoy se encuentran las galaxias que están a una distancia de 13.800 millones de años y que se supone que esa es la parte profunda, pero que a la vez son las primeras manifestaciones de la formación de todo lo estelar, de todo el universo. ¿Saben qué ha pasado? Que después que se ha enfocado por allí y han logrado tomar fotografías y tener información de las supuestas constelaciones, que después de ella no habría más ninguna porque se trató de una explosión
inicial, el Big Bang. Entonces se supone y se había calculado hasta el día de hoy que a la distancia de 13.800 millones de kilómetros de años luz, allí, al final, ya quedaría solamente lo oscuro, porque se supone que ese fue el inicio. Allí se puede ver el inicio, a 13.800 millones de años luz. Pero ¿qué ha pasado cuando han metido el lente? Que hay más estrellas, que hay más constelaciones, que son más viejas todavía. De manera que los cálculos se vinieron abajo y toda la teoría del Big Bang se vino al suelo. Hay que comenzar de nuevo. Entonces toma mayor fuerza lo que Dios está diciendo desde Jeremías en el capítulo 31, versículo 36. Si faltaran estas leyes, cuando dice, bueno, todos se sostienen por las leyes. Y entonces dice, si faltaran estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Dios los perdonó en Cristo Jesús. Israel tiene que creer. Fueron escogidos, pero tienen que creer. Pero si creen, Dios seguirá con el plan. Escuche bien. Nada va a impedir que el pueblo de Israel esté cuando el Señor Jesucristo retorne a establecer su reino milenial. Siempre habrá Israel. De manera que la guerra que le están haciendo en este momento, lo que sea, quienes se puedan aliar para ir en contra de Israel, no lo van a lograr, porque hay una promesa de Dios. Y si esto lo auno yo con lo que dice que él sostiene las leyes con la palabra de su poder, entonces, ¿dónde quedan las aspiraciones que teníamos con el James Webb basados en la teoría del Big Bang? ¿Dónde queda eso? Hermano, nunca vamos a poder entender, porque ahora quedaron todos los científicos, todos los astrónomos, quedaron locos. Le sacaron la alfombra de repente. No hayan qué explicación dar. Ya están hablando de los universos paralelos, de los cuales también habla la Biblia. Y pueden hablar de 24 universos paralelos y de la teoría de las cuerdas y de todo eso. Pero el hombre no logrará saber, no logrará medir, no podrá entender el universo, porque entender el universo es entender a Dios, y Dios no se puede entender. Lo que nosotros entendemos de Dios es porque a él le ha placido comunicárnoslo. Dios es incomprensible, él es eterno, él es soberano, todopoderoso, él es el creador. ¿Cómo podemos nosotros entender eso? Tenemos que preguntarle a él o esperar, que sería lo más sensato de parte del hombre, reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, para que el Espíritu Santo de Dios venga y comience a tratar con nosotros para tener una leve idea. Sin embargo, tiene que ocurrir la mayor promesa, que es la glorificación total del ser. Cuando venga la glorificación total del ser, conoceremos cómo fuimos conocidos. Entonces tendremos una mayor amplitud de entendimiento para ver si con ese entendimiento podemos entender todas las leyes del universo. Pero por ahora lo que se requiere es lo primero: reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Humillarnos y reconocer que hay Dios y que a Él debemos pleitesía, honra, alabanza. Muchos se resisten a eso. No,
no se resistan a esta verdad central de la palabra de Dios. Reconozcamos al Señor Dios Todopoderoso, que Él un día, si a Él le place, nos va a dar a conocer y nos gozaremos con el entendimiento pleno de lo que Él creó. Pero por ahora nos gozamos tan solo con la intención que Él tiene de decirnos que hay promesa para quienes le reconozcan a Él como Dios, como el Señor de las vidas. Bendito sea el Señor. Mientras tanto, el pueblo de Israel seguirá peleando. Bueno, mucho pueblo de Israel todavía no ha reconocido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Están esperando al Mesías. A los suyos vino y los suyos no lo reconocieron, no le recibieron. Razón por la que están en este pleito con quienes les rodean. Dios tiene una promesa con ellos, sí, y las va a cumplir. Pero mientras llegue ese momento, ellos sufrirán mucho, porque hay que creer. Son escogidos, pero tienen que creer. Y cuando creen, entonces tendrán el mayor recurso, el poder que da el evangelio del reino, que es poder confraternizar con quienes son ahora sus enemigos, porque tendrán la oportunidad de predicarles el evangelio para que se conviertan. Si no existe eso, seguirán los pleitos. Por eso es que hay un programa aparte que se llama el de la iglesia. Si usted todavía no es iglesia, es necesario que lo sea. Reconozca al Señor Jesucristo. Permítale al Espíritu Santo de Dios que está tocando ahora su corazón para entrar, que entre, para que comience una nueva vida. Pase a formar parte de la familia de Dios y de todas estas bendiciones, de todas estas promesas, usted pueda participar también. Bien, vamos a detenernos en el comentario, no sin antes invitarles muy cordialmente para que usted le dé el respaldo a Vida TV. Recuerde, @Vida TV Play, la forma en la que usted puede accesar a las diferentes plataformas para poder entrar en contacto con la diversidad de ministros que sirven para usted, para presentarle las virtudes de aquel quien nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bendito sea el Señor para siempre. Que el Señor me los bendiga en su nombre.